Muy buenas noches a todos los sanpedrinos y sanpedrinas que están sintonizando nuestro canal en San Pedro Inteligente, ya siendo las 8:43 de esta tarde. Vamos a comenzar un nuevo live para conversar temas que han pasado a nivel nacional y también cómo estos están afectando nuestra comuna. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Gabriel, que ya es un habitué en este Not Late. Gabriel Pérez, nuestro precandidato a alcalde de la Municipalidad de San Pedro. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente. Un placer y un privilegio acompañar, Carolina, y en esta ocasión con un invitado fantástico. Sí, les presento entonces al invitado. Nuestro invitado en el día de hoy es Miguel Carreño. Él es fonoaudiólogo, trabaja como asistente de la educación en la Municipalidad de Coronel y también desempeña un rol de presidente de la Asociación Gremial de Asistentes de la Educación en Coronel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches para todos los que nos ven, nos escuchan. Bien acá, entusiasmado de poder compartir este rato y poder conversar lo que se presente. Así que muchas gracias por la invitación. Voy a saludar también a mi compañero, a Diego, que no puede estar hoy día porque tenía otra responsabilidad, estaba con hartas cosas que hacer. No es que yo le haya cerruchado el piso, para nada, solamente él se excusó y pidió permiso. Así que espero que la próxima semana vuelva para que todos sus seguidores, su fiel audiencia, lo tenga de nuevo y no me empiecen a linchar a mí, porque vuelve. Así que comenzamos, entonces hemos tenido, como siempre en este país, una agenda bastante apretada, pero hoy tuvimos buenas noticias para San Pedro y salimos de la cuarentena a partir del lunes. El lunes a las 5 de la mañana creo que se libera la cuarentena total. Así es. Y entramos a la fase 2 de este famoso plan paso a paso. Gabriel, ¿qué te pareció la cuarentena en la comuna? ¿Se cumplió a tu punto de vista? ¿Se respetó? ¿Fue favorable? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que es independiente de la medida que tiene un corte sanitario, de prevención, de protección, es un costo igual para todas las familias y particularmente tenemos que decir que todo este encierro, y lo digo así gráficamente porque hablamos de cuarentena como un tecnicismo, pero la cuarentena, el encierro en lugares de nuestra comuna donde los espacios son reducidos, donde las posibilidades que tienen la familia de que sus hijos puedan variar sus actividades, ha sido complejo, unido al tema económico, que tiene un impacto muy fuerte al tener que sufragar lo que son los costos de la economía familiar sin tener espacios de apertura y sin tener espacios de salvaguarda que sean provistos, ya sea por el gobierno central o el gobierno comunal, y entonces aquello sí produce un impacto severo y que ojalá al abrirse ahora, tampoco, porque el salir de la cuarentena como que genera una expectativa que la verdad no es, porque las restricciones continúan, el tránsito igual está regulado en términos de utilizar mascarilla, gel, mantener distancia social, y tampoco te puedes trasladar a comunas que donde están también, entiendo por ejemplo Miguel que está en Coronel, Coronel no es liberado de la cuarentena, por lo tanto esos traslados igual están siendo restringidos. Igual yo hago esta reflexión porque el impacto continúa y las familias lo continúan viviendo. Claro, visto desde ese punto de vista, Miguel, ¿qué piensas tú? ¿Son las cuarentenas una medida sostenible y efectiva? ¿Habría que ir variando la estrategia? ¿Cuál es tu percepción del asunto?
Bueno, no soy especialista en la materia. Voy a corregir un pelito a Gabriel. Vivo acá en San Pedro igual, sector Lomas Coloradas. Pero trabajo en Coronel. Bueno, yo considero que las cuarentenas son una medida fuerte, muy fuerte. Como dice Gabriel, generan se hacen por un bien mayor. Eso tenemos que entenderlo. Se busca al menos el bien mayor, que es tratar de que se limite la propagación de un virus que ha sido muy fuerte, que lamentablemente nos tiene a Chile como uno de los países que tiene las peores cifras mundiales en mortalidad, en contagio. Por lo tanto, es un virus peligroso. Y lamentablemente tenemos que cada cierto tiempo asumir que vamos a tener que estar encerrados. Como dice Gabriel, esto es brutal para cierto sector de la población, los sectores más populares. Nuestra comuna la tiene, en donde vive mucha gente en pocos metros cuadrados, en donde la poca gente tiene problemas para poder ir a ganarse el sustento. Por lo tanto, es una medida brutal, una medida muy drástica, una limitación de las libertades. Quienes estamos acostumbrados a salir, o estábamos acostumbrados a salir temprano de la mañana, tarde de la noche, son medidas muy restrictivas, pero a la vez, lamentablemente, son necesarias. Esperamos, yo creo que la comuna se ha comportado de la forma esperable. Tenemos un índice que nos permite al menos avanzar en este plan a la fase 2, y espero que podamos mantener esa responsabilidad, ¿ya? El llamado también a toda la gente a usar bien las mascarillas. No basta solamente con usar la mascarilla, sino que usarla bien, el alcohol gel, lavado de manos. Ya, si no podemos mantener la distancia dentro del mismo hogar, tratar de potenciar todo lo que sea nuestro propio autocuidado personal. ¿Ya? Eso. Sí, qué bueno que apuntas a eso, Miguel, porque hay que aclarar que este recién es fase 2, por lo tanto hay medidas restrictivas que van a seguir en pie. De hecho, usted va a poder salir de lunes a viernes con total libertad antes del toque de queda, porque el toque de queda continúa, clarifiquemos eso. Y los fines de semana, lamentablemente, debemos permanecer en cuarentena. Gabriel, no sé si tú manejas las horas exactas del toque de queda. A mí se me... No tengo... Creo que empieza a las 23. Los toques de queda empiezan a las 23 y creo que se levantan a las 5 de la mañana. A las 5, eso sí, lo de las 5 de la mañana sí. Sí, y empiezan a las 23 horas. Sí, entonces los fines de semana vamos a seguir en cuarentena. El próximo el fin de semana, si usted quiere ir al supermercado, a la ferretería, a la farmacia, tiene que sacar un permiso en comisaría virtual. Puede ir a trabajar en un lugar en el que no esté en cuarentena. O sea, si la comuna en la que usted trabaja se tiene que desplazar de San Pedro a Concepción no está en cuarentena, puede hacerlo. Pero como decía Gabriel, en el caso de Miguel tiene que ir a Coronel, no lo puede hacer. Entonces, son detalles que nosotros les vamos a publicar en la página, en San Pedro Inteligente, para que ustedes revisen, y vamos a seguir insistiendo con que en la comuna podamos seguir cumpliendo las medidas de precaución para poder seguir avanzando en esta etapa. Si no salimos de la etapa 2 y volvemos a retroceder, este tema se alarga y vamos a estar así quizás cuántos meses. Ahora, hablando de la salida de la cuarentena, una noticia que impactó esta semana fue el retorno a clases en Los Ángeles. Sí. Cuando vimos los titulares decía retorno a clases en la provincia del Biobío, y yo dije, pero ¿cómo? Estamos en cuarentena. Y resulta que después clarificaron muy bien en la nota y volvieron a clases en Los Ángeles, colegios particulares pagados. Ahí es donde nuestro invitado nos va a dar más detalles. Miguel, ¿en qué fase ya estaríamos hablando del retorno a clases? ¿Lo ves posible dentro de este año en la comuna? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? Carolina, mira, el tema por parte de la autoridad para el retorno a clases se
se comenzaría eventualmente en una fase 3. En la fase 3 son los los sostenedores de las escuelas los que tienen que solicitar una autorización a la autoridad de salud respectiva, y se supone que el sostenedor también se compromete a establecer las condiciones básicas mínimas sanitarias dentro de los establecimientos, ¿ya? Eso es la lógica vista desde el ministerio. Lo que señalamos las organizaciones de asistentes de la educación es que básicamente consideramos lo más seguro el volver a clases en una etapa al menos 4 o 5, eventualmente 5, ¿ya? Pero tampoco, y esto es una visión personal, tampoco considero que sea necesario el hecho de que se tenga lista una vacuna como han planteado algunos sectores, ¿ya? Encontrar una vacuna va a significar estar esperando un par de años para que la mayor parte de la población esté inmunizada. No lo podemos esperar, pero tampoco podemos hacer este ingreso en las condiciones actuales en las que se nos está presentando el escenario. Yo no sé si me puedo alargar un poquitito en eso, si es que tengo el tiempo. Claro. Ya. La autoridad ministerial, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, lo que señala es que los colegios tienen que cumplir ciertos requisitos y ciertas normativas dentro de las escuelas. Se tienen que establecer protocolos sanitarios de entrada, protocolos durante la permanencia de los alumnos y protocolos de salida de los alumnos, protocolos para funcionarios, además de brindar los EPP, que son los elementos de protección personal, ¿ya? El tema es que el ministerio está entregando a las escuelas que van a abrir un kit. Ese kit para las escuelas significó 11.000 millones de pesos, ¿ya? Pero aparte de ese ingreso en esos kits, que son bastante escuálidos y que van a durar 1 o 2 meses, si es que, quizás semanas, dependiendo del tamaño de la escuela, no ha puesto ningún peso más. Las escuelas en estos momentos tienen que gestionar sus recursos a través de las platas CEP, de los dineros CEP, la famosa ley CEP, que es un temazo para tratar. Podríamos tener un programa entero acerca de cómo se gastan esos dineros. El tema es que esas platas CEP, la mayoría de los colegios las tienen comprometidas. Las tienen comprometidas en sueldos y las tienen comprometidas en buses, que muchas escuelas han utilizado los buses para repartir el material domiciliario, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de plata que tienen las escuelas para poder administrar y poder generar los protocolos sanitarios, sobre todo las modificaciones estructurales que hay que hacer, son insuficientes, totalmente insuficientes, ¿ya? Por eso se habla de que en la medida que el ministerio sea capaz de asegurar que los establecimientos tengan las condiciones sanitarias, pudiéramos estar recién hablando del ingreso. Y ahí hay una cuestión que también, y voy a dejar el paso para que puedan hablar, hay un tema que es súper relevante. Además de todas las instalaciones físicas, nosotros le estamos hablando en chino a los apoderados y a la familia. Estamos hablando de plata CEP, estamos hablando de miles de millones de pesos y bla, bla, bla. La gente común y corriente lo que necesita es sentarse, el apoderado, el profesor, el asistente de la educación, el director, toda la comunidad educativa de cada escuela debería estar discutiendo y formar parte de una mesa de trabajo de cómo volver. Yo no puedo decir desde el ministerio, desde Santiago, decirle, no, allá en San Pedro, allá en Coronel, si cumplen las condiciones, mientras yo estoy en el ministerio. No lo puedo hacer. Entonces ahí es donde se hace imperioso el diálogo. Necesito convencer, pero a la gente se tiene que convencer y se tiene que trabajar en brindar las condiciones sanitarias en los propios territorios y con recursos, porque no sacamos nada con sentarnos a conversar en una mesa si no tenemos las lucas. Eso. Sí, mira, un comentario de Facebook que me parece muy interesante. Dice, ¿por qué se habla de volver a clases como si los alumnos no hubieran tenido clases desde marzo? ¿Es realmente urgente volver a las aulas antes de terminar el año? ¿Hace la gran diferencia? Entonces, me gustaría que nosotros corrigiéramos el discurso. En realidad, es el retorno a clases presenciales.
es el retorno a clases presenciales, porque la metodología online, con lo bueno, con lo malo, se ha llevado a cabo, como dice Miguel, con los recursos que se han podido rescatar. Ahora, Gabriel, también nosotros conversábamos que justamente estos colegios que han vuelto a la modalidad presencial son colegios particulares pagados. Tú los conoces mejor desde ahí en Los Ángeles, sabes más o menos que estamos hablando de colegios que son de élite, donde muy pocos tienen acceso. Entonces, según lo que dice Miguel, Gabriel, ¿de dónde sacamos esos recursos que al parecer están faltando para generar espacios, para generar materiales, kits de seguridad? ¿Cómo gestionamos eso? ¿Los municipios se hacen cargo? ¿El gobierno? ¿De dónde salen los recursos? Bueno, quiero igual hacer una reflexión, porque después de todo lo dicho por parte del Ministerio de Educación, en que al parecer el ministro de Educación tiene la misión, sin que lo reconozca abiertamente, de que él desea que se normalice, pero como una meta y como un objetivo que no está amparado por lo que estamos viviendo. Entonces, aquí yo creo que se está confundiendo a la opinión pública, porque derechamente, después de todo lo que supuestamente se podría salvaguardar o cubrir por parte del Ministerio de Salud, finalmente la decisión es una decisión que queda en manos de los apoderados. Y queda en manos de los apoderados porque, en definitiva, la invitación queda como una invitación y no como una vuelta a clases tradicional. Es decir, la vuelta a clases presencial está entre paréntesis. No hay vuelta a clases de una manera certera, segura, aún en comunas donde económicamente claramente muestra de que la educación es para la educación privada, para la educación que debería garantizar la seguridad de los educandos. Sin embargo, los intentos que se han hecho son intentos que han sido fallidos. Y yo no es que me esté alegrando con los intentos fallidos, sino que lo que quiero es poner en un rango de la importancia que tiene la educación en sí, y no, en este caso, si tiene que ser otorgada en el establecimiento como una educación presencial, o haber utilizado los espacios que ya son muchos meses, el calendario escolar está prácticamente llegando a su término, y donde se ha perdido la oportunidad de verdaderamente continuar con la educación. Es decir, la educación no ha sido administrada en propiedad de acuerdo a las necesidades de los educandos y de acuerdo a las expectativas de las familias. Entonces se está forzando un retorno a la actividad académica sin tener la certeza del resguardo, y donde quedó de manifiesto en el primer llamado que se hizo en Santiago, donde no llegó nadie, y no es porque no estuviera hecha la invitación, no es porque el Ministerio de Salud no haya entregado las medidas que señala Miguel, sino que no daba garantías a los propios apoderados, a los propios padres, qué va a suceder con sus hijos. No tienen las garantías, y nadie puede dar garantías hoy día. Si lo vemos en el extranjero, aquellos que han dado los pasos para poder volver a que los alumnos regresen a sus establecimientos, han tenido que desandarlos porque ha habido nuevamente experiencias absolutamente peligrosas de contagios que han puesto en tela de juicio la decisión que en un comienzo decía que era segura. Aquí yo creo que nos enfrentamos exactamente a lo mismo. Entonces, forzar una decisión, la inversión que tiene que hacerse, y lo hemos conversado, Carolina, en otras ocasiones, la inversión que tiene que hacerse es la inversión en la educación online, remota, y donde se tiene que capacitar a todos los que convergen en el proceso educacional, a todos. Y donde también es cierto que el diagnóstico evidencia que no están las capacidades instaladas para poder asegurar una educación de calidad
a aquellos que hoy día están en sus hogares y que quieren conectarse, pero bueno, puede que tengan el equipo, pero no tienen la señal de internet apropiada y se cae la transmisión. Entonces, aquello debiera tener como prioridad, independiente de que se hagan los esfuerzos para cuando sea verdaderamente seguro que los educandos puedan regresar y que todo el marco que ampara una educación segura pueda darse. A mi juicio, de acuerdo a lo que el propio ministro de Educación señala, hoy día las condiciones no están dadas. Prueba de ello es que se está iniciando aquí en el Biobío, en colegios como el Colegio Alemán del Verbo Divino, que son, yo diría, experimentos que no sabemos qué va a resultar. No sabemos qué va a pasar en los próximos días en una comuna como Los Ángeles, que no tiene en este minuto la restricción de haber estado en cuarentena, ¿ya? Por la fase en la que se encuentra. Entonces, acá me parece, yo creo que del todo necesario asegurar condiciones antes de tomar una decisión precipitada. Puede ser. Miguel, nosotros en otros live hemos escuchado la opinión de profesores, cómo han visualizado este año, de alumnos, de apoderados. ¿Qué pasa con ustedes en el rol de asistente de la educación? ¿Cómo han llevado a cabo el trabajo este año? ¿Qué lineamientos se les entregó? ¿Qué materiales? ¿Cómo se va a cerrar el año? ¿Recibieron algo de información? ¿Qué nos puedes contar de eso? A ver, nosotros como asistentes, bueno, para la gente que está conectada y a lo mejor conoce el término, pero no tiene el conocimiento más profundo. Asistente de la educación es una denominación para todo funcionario que trabaja dentro del establecimiento de educación, pero que no es profesor. O sea, en la categoría de asistente de la educación tenemos profesionales, tenemos administrativos, tenemos técnicos, tenemos auxiliares, secretarias, etc. Cada uno cumple una labor muy relevante. Tanto es así que en los primeros días, cuando se comenzó este proceso cuando se cerraron las escuelas y fue necesario ir entregando las canastas que se entregan en las escuelas para las familias, las canastas de alimentación, fueron los asistentes de la educación los que la primera línea, por llamarlo de alguna forma, de los que estaban abriendo las escuelas, entregando, organizándose para entregar estas canastas. Y esto se repitió en ese mismo, por ahí por el mes de abril, si mal no recuerdo, comenzó también el periodo de vacunación. Y las escuelas también fueron abiertas por los asistentes de la educación, los auxiliares, algunos profesores que también colaboraron, etcétera. También está el trabajo a distancia, porque aquí nosotros hemos estado funcionando en base a 3 modalidades. El sistema de turnos mensuales, en donde se designa cierta cantidad de personas para que mantengan las escuelas abiertas, ya para X motivo. Hay días en que las escuelas se abren, por ejemplo, para entregar canastas. Está el trabajo a distancia. El trabajo a distancia no es lo mismo que el teletrabajo. El trabajo a distancia es un trabajo que lo puedo realizar en mi hogar, lo puedo realizar en la escuela, pero no necesita de una conexión sincrónica con otra persona. Sincrónico al mismo tiempo, no necesito interactuar con otra persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que arreglar un computador, ese computador lo puedo ir a buscar en la escuela, lo arreglo en la casa. Y eso es un trabajo, puede ser considerado un trabajo a distancia. Por último, tenemos el teletrabajo. Y el teletrabajo es un trabajo sincrónico, ¿ya? En donde yo estoy conectado con el niño, con la familia, con el apoderado. Y ahí también hemos estado aportando. O sea, se habla mucho del trabajo en clases del profesor, que es súper rescatable. Aprovecho de saludarlo, mañana está en su día. Así que felicidades a todos los profesores que nos miran, ¿ya? Sé que tú también, Carolina, eres profesora, así que un saludo para ti.
Entonces, ya está la pega de los profesores súper importante, pero también está la pega de los asistentes de la educación, en este caso psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, que nos hemos estado conectando de manera regular con nuestros alumnos, de manera regular con nuestras familias, que hemos estado haciendo llamados, que hacemos las sesiones terapéuticas, ¿ya? Por lo tanto, hemos afrontado de esa forma este trabajo. Por lo tanto, los asistentes de la educación han sido partícipes de todo este proceso. Y quisiera extenderme un poquitito más para volver al tema del retorno a clase. Los asistentes de la educación ni los profesores se niegan al retorno a clase. Ya no hemos dicho no al retorno a clases presencial, porque como bien señalaba un auditor, las clases se han mantenido. El tema es la clase presencial. En ese sentido, nadie de la comunidad educativa, por lo menos de parte de los asistentes de la educación y de los profesores, se niega a volver. El tema es que, como dice Gabriel, las condiciones no están dadas. Y cuando no tienes las condiciones sanitarias, y más encima tampoco cumples tú como empleador, en este caso, yo soy representante de la educación pública, soy funcionario público, mi empleador, que es el Estado, no cumple con las condiciones sanitarias, es imposible. Y quiero también hacer público una reunión que tuvimos como dirigentes con el superintendente de educación de Concepción, y él nos señaló, porque la pregunta mía fue, básicamente, ¿qué pasa con una escuela que quiere volver? Supongamos que una escuela quiere volver, está en fase 5, quiere volver esa escuela, pero tiene que cumplir con ciertos requerimientos técnicos y no tiene el dinero. El superintendente me señaló que si la escuela no cumple con los requerimientos, no puede abrirse. O sea, básicamente, si la escuela no tiene plata para colocar, amonio cuaternario, alcohol gel para los funcionarios, si no tiene esa plata, y quiere volver, y estuvieran eventualmente las condiciones, esa escuela no vuelve. Y eso me parece terrible de parte de la autoridad. O sea, bajo su mismo argumento de querer volver a clases, ellos te niegan la posibilidad de volver a clases si es que no tienes el dinero. Claro, tenemos ejemplos como los colegios particulares privados, bien por ellos, que puedan tener las condiciones, pagan por ello, no tenemos problema con ello, pero no nos pueden extrapolar esa misma condición a nosotros, ¿ya? Las escuelas públicas, y estamos hablando de, por ejemplo, la comuna de Coronel, una comuna vulnerable, históricamente azotada por la cesantía, una comuna en donde sus habitantes tienen bajos ingresos, no se les puede pedir las mismas condiciones. Tenemos liceos, el Liceo Coronel, que tiene más de 1.000 estudiantes, 40 estudiantes por sala. Yo no sé cómo se podría, tendrían que ser 4 jornadas, 5 jornadas al día para que pudieran los chiquillos respetar el espacio de 10 alumnos. No sé, a veces trato de ponerme en la cabeza del ministro y no logro hacerlo. Lo que pasa es que ahí como que se crea una ambigüedad entre lo que dicen ellos por parte del gobierno y representación del Estado, y al parecer se quieren hacer los desentendidos, porque también entendemos que los principales administradores de la educación son los municipios. Entonces creo que juegan al tema del vacío legal, como se hace en muchas ocasiones en este país, y ninguna de las dos partes toma la rienda del asunto. Ahora, en esto, ustedes, cuando se habla de este plan de retorno a las clases presenciales, ¿ustedes han sido tomados en consideración? ¿Se han hecho jornadas de trabajo, sesiones donde ustedes puedan decir, esto es lo que mi escuela necesita, esto es lo que mis profesionales necesitan? Como un espacio en donde se nos haya invitado, no, las reuniones que hemos tenido, que hemos sido citados como dirigentes, han sido reuniones gremiales con nuestra federación regional, ya, pero no hemos tenido una comunicación, salvo esa reunión con el superintendente en donde nos señaló eso, y él básicamente no entregaba ninguna solución porque no es su rol. Él manifestaba las condiciones en las cuales las escuelas, las condiciones que tenían que cumplir las escuelas para poder retomar la educación presencial, pero un trabajo sistémico
que haya sido orientado desde arriba, desde el ministerio hacia las comunidades educativas, no. Se ha dejado al libre albedrío de parte de las municipalidades, y que yo creo en lo personal que las municipalidades en líneas generales lo han hecho bien. Pueden haber casos y casos, pero los alcaldes han tratado de responder con los recursos que también manejan. Y por eso yo quiero reforzar este llamado al diálogo. Si acá, y el Colegio de Profesores y la CONAECH, que es nuestra Confederación Nacional de Asistentes de la Educación, también lo ha señalado públicamente en reuniones con el ministro. Se le ha propuesto al ministro conformar mesas de trabajo multisectoriales que involucren a la comunidad educativa, porque aquí lo que se ha hecho es un diálogo para los que quieren escuchar, y se quieren escuchar entre ellos, básicamente. Entonces no hemos tenido la posibilidad de poder discutir, de poder convencer. No se ha hecho ese intento. Entonces, yo creo que ahí hay una falla en cuanto a la gestión, en cuanto a lo económico y en cuanto a la capacidad de generar un diálogo, que yo encuentro que lamentablemente es terrible. Uh-huh. Gabriel, ¿qué te parece esta situación? Bajo tu perspectiva, ¿quiénes tendrían que entrar a este diálogo y cuáles serían las condiciones que deberíamos lograr para un retorno seguro? Bueno, ahí, como menciona Miguel, hay actores que tienen que ser convocados todos, y particularmente hoy día hay que asumir un liderazgo, y el liderazgo no se puede tampoco entregar. El liderazgo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con cómo está siendo llevada la educación municipal, hoy día claramente está entregada en manos del municipio. O sea, no podemos nosotros decir la educación, nos encantaría que fuera otro tipo de educación, porque viví una experiencia diferente. Hoy día estamos metidos en este tema en que la educación es municipal, pero yo también pediría por parte del municipio que asumiera el liderazgo, y quienes están siendo asesores del alcalde, que son aquellos que juegan un rol relevante, también asuman ese liderazgo, de tal suerte de que no se vea repercutir esta pandemia en los que ya están siendo afectados desde que la educación municipal ha ido decreciendo, y hablemos de educación pública, ha ido decreciendo en cantidad de cobertura, y a lo menos en San Pedro de la Paz la cantidad de matrícula ha ido menguando, año tras año ha ido menguando, y las familias han perdido la confianza en la educación municipal, porque ven que lo que se está entregando no está produciendo lo que hoy día, en términos de una sociedad tan competitiva, ven que sus hijos van perdiendo terreno. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Son capaces de generar un endeudamiento brutal para irse a otro tipo de educación, que en muchos casos es un negocio, y que hoy día debería buscarse poner toda la fuerza en que la educación pública, la educación municipal, pudiera salir adelante en tiempos de crisis. Pero los tiempos de crisis no son para lamentarse nomás, sino que los tiempos de crisis abren oportunidades. Y la gran oportunidad que hoy día tenemos es que, en vez de estar divagando en que por un lado el ministerio hace el gallito de que quiere traerlos a todos de regreso, y el municipio también busca la seguridad, hoy día deberíamos apuntar a perfeccionar el sistema remoto. Lo insisto, remota es y no poderla, siguiendo en esta eterna discusión, con este eterno gallito, sino que ayudar a las familias que están verdaderamente preocupadísimas, porque Miguel lo dice, a los gremios no se les pide la opinión, pero tampoco se les pide la opinión ni la participación a los apoderados que están allí en la espera de que verdaderamente se produzca el desenlace favorable a las expectativas que ellos tienen y a sus hijos.
Entonces, yo creo que ese es un tema que no está siendo priorizado y claramente tiene que ser priorizado porque esta situación no va a cambiar. Y todavía nos quedan algunos meses antes del cierre de este año académico, de este año escolar, y se puede ayudar a buscar que los educandos no sean golpeados de una manera en que ellos deberían estar siendo resguardados. Exactamente. Y al parecer, bueno, vamos a terminar el año, lo hemos discutido aquí en los distintos lives que hemos hecho en San Pedro Inteligente. No se ha puesto ni el más mínimo esfuerzo, al parecer, por fortalecer la educación remota. Creo que eso parece que este año pasó colado, no se mencionó más allá de que los profesores tenían que hacer las clases, los asistentes de la educación tenían que hacer sus sesiones y cada cual arréglesela con la internet que tiene y con el computador que tiene. Y los que no, tengo entendido, Miguel, que si hay un niño sin acceso a internet, ustedes le hacen llegar guías de trabajo al domicilio. Me parece que esa es la modalidad. Esa es la modalidad, básicamente. Tratamos de conectarnos, en el caso de mío particular, como fonoaudiólogo, realizo sesiones online, mantengo comunicaciones por WhatsApp, no sé, usamos las redes que estén disponibles. Acá tenemos en Coronel, tenemos un sistema de aulas virtuales que nos permite también conectarnos, aunque el sistema igual a veces se cae, sufre inestabilidades, por lo tanto siempre hay que estar buscando nuevas soluciones. Y con respecto a lo que señala Gabriel, creo que es un punto relevante, porque aquí el ministerio ha puesto todas sus fichas en abrir las escuelas. El tema es que abrir las escuelas no va a solucionar el día de mañana. El día de mañana, a nosotros el ministro de Salud nos explicó bastante bien que el plan paso a paso involucra que nosotros avanzamos y retrocedemos. Podemos avanzar, pero también podemos retroceder. ¿Qué va a pasar el día de mañana si una escuela, supongamos que a una comuna se le ocurre abrir las escuelas en fase 3 y resulta que esa comuna se va a fase 2? Los niños van a tener que volver a sus casas. Se van a volver a cerrar las clases a acabar las clases presenciales. Y el esfuerzo que ha hecho el Estado chileno por establecer las condiciones de conectividad mínimas son nulos. ¿Por qué? Porque los colegios particulares privados, los chiquillos tienen computador, tienen celular, cada uno tiene su celular, cada uno tiene un notebook, tienen conexión a internet de más de 200 megabytes por segundo, por lo tanto una conexión estable, una buena calidad de conexión. Los chiquillos de sectores vulnerables no tienen esas condiciones. No hay 2 o 3 tablets por casa, no hay tantos computadores, o no hay computadores, no hay celulares, ¿ya? O tienen que compartir un celular entre 3 hijos y se le da la prioridad, no sé, al hijo universitario, y lamentablemente el más chiquitito pierde. Entonces, en ese sentido, el Estado no ha hecho ningún esfuerzo, y el problema es que no ha hecho ningún esfuerzo apostando a abrir las escuelas. Sin embargo, no va a poder abrir todas las escuelas de aquí a final de año. Ya la provincia de Concepción es muy poco probable que abra. Yo diría son nulas las posibilidades que abra de aquí a diciembre. Y el problema es que si volvemos en el 2021, avanzamos y después lamentablemente tenemos que retroceder en este plan paso a paso. Nuevamente vamos a perder la conectividad con los niños. Vamos a haber ganado 2 semanas de clases, y cuando se decrete y tengamos que bajar en el plan paso a paso, vamos a volver a perder la conectividad con los chiquillos y vamos a volver a retroceder todo lo que se avanzó. Entonces yo creo que el Estado no ha puesto las fichas donde tiene que ponerlas. En realidad creo que no ha hecho ningún esfuerzo o mínimo esfuerzo para que realmente esta problemática tenga una real solución. Bueno, y de la conversación que estamos llevando aquí, lo que más se nos repite es la desigualdad de condiciones que tenemos entre los colegios que sí están con las medidas necesarias y sí están en condiciones de retornar a lo presencial, y la triste realidad que por años sigue viviendo el sistema público. Y eso nos lleva al descontento que se produjo hace un año ya, octubre del 2019, un 18 de octubre, fue antes del 18 de octubre, cuando estos estudiantes se juntaron en el metro de Santiago y saltaron las barreras reclamando por el valor de su pasaje, y en realidad reclamando por todo. Y resulta que uno de los gritos populares de la gente era
educación de calidad, igualdad de oportunidades para acceder a la educación, un derecho que supuestamente debiera estar resguardado y garantizado. Nos encontramos a un año, Gabriel. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hemos progresado? ¿Hemos ganado? ¿Seguimos en lo mismo? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, yo veo una sociedad que está polarizada. Tenemos una discusión en blanco y negro entre buenos y malos. Estamos en posiciones antagónicas. Estamos a puerta de un plebiscito que fue creado y también daría como para un análisis, como para sofocar todo lo que estaba ocurriendo. Pero yo quiero hacer alusión a lo que era previo a la manifestación que comenzó el 18 de octubre, con una agresividad y con una escasa empatía por parte de las autoridades, donde el ministro de Hacienda de la época llamaba a los varones a ser más románticos y a regalar flores a nuestras parejas, a nuestras esposas, en un desatino brutal de lo que estaba ocurriendo y cómo impactaba la economía a la ciudadanía. Y por otro lado, al ministro de Transporte decir que, bueno, había que levantarse más temprano para poder tomar las líneas del metro y por lo tanto no ser impactados por el alza que sufriría el metro. Entonces, son situaciones que en un minuto llegan a su máximo y la gente dijo basta. Y este basta es un hastío, un cansancio. Es decir, ya no más. Ya yo no acepto esto que siga ocurriendo. Y es una demostración, porque la manifestación, que hablaremos con lo que empaña y lo que tratan de leer erróneamente, a mi entender, lo que ha ocurrido, es la expresión ciudadana de molestia, de no aceptar más un tipo de violencia. Porque es un tipo de violencia cuando alguien, de una manera tan grotesca, Sí. deslegitima lo que son las necesidades básicas de los chilenos. Bueno, eso dio origen a lo que todos hemos vivido y asistimos y participamos activamente de poder sacar a luz de que era necesario un cambio. Sí, me gustaría agregar a las frases célebres el ministro que dijo que la gente iba al CEFAM a hacer vía social. Tienes razón, También ¿verdad? fue y eso más que nada es reírse de una realidad triste, de una realidad que no le gustaría a nadie vivir ni experienciar, y con total indolencia ellos se refieren a esa realidad como si fuera chiste. Sí. Y si tú la llevas al presente, a un presente muy inmediato, que es post-estallido, lo que dijo el ministro Mañalich, que se refería también en el ejercicio de su ministerio, él decía que no se había dado cuenta la magnitud de lo que existía en las poblaciones, que él no sabía. Entonces, estamos hablando con ministros y estamos hablando con un Estado que no conoce la realidad sobre la cual está tomando decisiones, tomando las palabras de Miguel, o sea, un Estado que debería liderar la vuelta a clases del alumnado, pero sin dejar de que perciban la educación. O sea, hagamos toda la fuerza para que las clases presenciales se produzcan, pero sin abandonar el rol ni la oportunidad de que la educación en este tiempo especial pueda llegar. Entonces, está ahí como una deuda que no está saldada. Es una deuda que está absolutamente vigente, más aún cuando, disculpa que toque este tema, pero más aún cuando hace poquito
se tomó una decisión a un empresario que vulneró la ley, se le condonó el 97% de lo que había sido sancionado y termina pagando un 3%. Y somos todos los chilenos los que entramos a sufragar los gastos que tendrían que haber sido apoyados por parte de un Estado. Y sin embargo, ¿qué se hizo? Algunos extinguieron sus fondos de la AFP y otros, aún sabiendo conscientemente que se van a extinguir, están por retirar un segundo 10%. Y no trepidan en poner, digamos, sus fondos como un colchón para el Estado, porque la necesidad no está siendo atendida oportunamente. Entonces, estamos en esta situación, y en esta situación ha transcurrido un año casi. Este domingo vamos a cumplir un año. Y con dolor, la situación está ahí. No ha sido, no sé si no ha sido entendida, no ha sido vista, no se sabe cómo actuar, pero la situación está ahí, la estamos viviendo en el día a día. Miguel, en tu opinión, tú como presides un gremio, me imagino que viviste todo lo que significaron las movilizaciones de octubre. ¿Es el 18 de octubre una fecha que debiese conmemorar? Muchos están planteando la conmemoración del 18 de octubre. ¿Es una fecha que debiese pasar a conmemoración? Y según tú, ¿cuáles son los avances? ¿Han habido avances o no hay avances desde el 18 de octubre? Bueno, si como opinión personal, no espero representar a mi gremio con la opinión que voy a dar en primer lugar. Yo creo que sí. Yo creo que el 18 de octubre yo no lo consideraría una fecha de celebración, sino de conmemoración, como dicen los auditores. Conmemoración del momento en que la ciudadanía no es que no se haya dado cuenta, el momento en que la ciudadanía se sacudió de todo, de todas las cosas que la habían avasallado durante años. Yo quiero recordar antes del 18 de octubre, porque aquí todo el mundo dice no lo vimos venir, claro, nadie le puede poner fecha, nadie pensó que el 18 de octubre a las 20 horas iban a quemar la primera estación del metro, nadie lo sabía. Pero no digan que no lo vimos venir, por favor, si del año 2011 las movilizaciones de los estudiantes congregaban miles de personas, el 8M, cuando salen 700.000 mujeres, las marchas no más AFP, o sea, venían conglomerados políticos, conglomerados sociales, organizaciones sociales, generando o manifestándose acerca de lo que ellos consideran injusto de parte del sistema. O sea, había una historia antes. Venía un preestallido, si lo queremos denominar. Venían las condiciones dándose hace tiempo. Y como señala Gabriel, yo creo que lo que aceleró y por qué muchos se preguntan suspicazmente, piensan por qué esto no se lo hicieron a la presidenta Bachelet y se lo hacen al presidente Piñera. O sea, yo creo que las frases que se mandaron los personeros de gobierno un mes antes, pocos días antes, ya yo creo que exacerbaron los ánimos y llevaron a la gente a perder absolutamente la paciencia. Yo creo que en ese sentido hay un Estado que... O este Estado, y no es culpa solamente del actual gobierno, es una visión desde el retorno a la democracia, retorno a la democracia, en donde se salvaguardaron ciertos equilibrios económicos. Y si bien ese equilibrio económico nos llevó a reducir la pobreza y todo el cuento, yo le quisiera preguntar a las autoridades cuánto se avanzó en realidad con eso. Está bien, la gente tiene mejores casas, pero resulta que en la pandemia llegó, se metieron a cuarentena las personas, 3, 4 semanas, un mes, la gente tuvo que salir a hacer ollas comunes. O sea, yo no sé qué tan... O sea, todo ese... tanto que salvaguardan el modelo y el sistema económico, básicamente se derrumbó al mes de que la gente no pudo seguir trabajando.
Entonces, yo creo que hay que cuestionarse también con respecto al modelo que se había construido social, ya, y al modelo económico que se había implantado, porque abiertamente no era lo que la sociedad esperaba, ¿ya? Ahora, Eso, claro, Gabriel decía que hay harto que para algunos empaña, para otros potencia, algunos piensan que es una consecuencia hay varios puntos de vista, pero lo que no se puede negar es que quizás han ido de la mano lo que es la violencia con la manifestación social. Y ahí es donde se confunde la gente y donde se producen las divisiones, porque como decía Gabriel, estamos blanco y negro. Hay gente que repudia, hay gente que apoya. Entonces, Gabriel, ¿qué pasa con la violencia? ¿Cómo la afrontamos? ¿Cómo la entendemos? ¿La rechazamos? ¿La aceptamos? ¿Para dónde va ese carro? Bueno, yo creo un tema sociológico, pero la violencia, y yo quiero ser ir de frente con la violencia no va a resolver y al contrario, va a confundir, va a empañar el movimiento social. También la violencia está instrumentalizando algo que no le pertenece. Claramente, aquí rescato absolutamente, yo creo absolutamente que esto no es una responsabilidad que se le pueda asignar al gobierno actual. Yo no le asigno la responsabilidad a este gobierno, sino que asigno la responsabilidad a todos quienes han estado edificando un Estado desde el año, digamos, desde la recuperación de la democracia hasta hoy día. Aquí ha habido indolencia, aquí ha habido miopía, ha habido ceguedad, ha habido la incapacidad de abrir los ojos y de atender a las necesidades de las personas. Y la responsabilidad nuevamente la está llevando adelante la clase política. La clase política que vendió una solución que es una solución que no genera la solución, como ellos la indican. Esta búsqueda de este acuerdo por la paz y la nueva constitución hoy día se está marcando claramente en una evidencia de que no hay voluntad política para poder atender a lo que la ciudadanía requiere. Y esto es lo más grave, se han generado expectativas en el plebiscito del 25 de octubre. En una semana más, el domingo 25 de octubre, asistiremos a la invitación para manifestar nuestra opinión, ya sea por aprobar o por rechazar, y por votar en una segunda cédula, por votar por una convención mixta o una convención constitucional. Que la convención mixta, 86 parlamentarios estarán presentes y 86 ciudadanos serán electos. Y en una convención constitucional, 151 ciudadanos, 155 ciudadanos serán electos. Pero la mentira grande es que está siendo todo administrado por la clase política y donde el independiente de verdad, el independiente que es de la Junta de Vecinos, el independiente que es del club deportivo, el independiente que representa verdaderamente a la ciudadanía, no tiene ninguna posibilidad, pero cero posibilidad, como está rayada la cancha, de poder acceder a un cargo de representación para poder trabajar en una verdadera carta magna que sea representativa. Aquí los partidos políticos están asumiendo, y aquello, cuando las personas se den cuenta, entonces, ojalá no ocurra, pero se manifestará el repudio, y ese repudio puede ser muy violento también. Bueno, de hecho, muchos pensaron que con la firma del acuerdo por la paz se iban a terminar los episodios de violencia. También muchos pensaron que con la fecha del plebiscito ya establecida y ahora que falta
una semana para el plebiscito, también se iban a acabar esos hechos de violencia, pero resulta que al parecer no. Entonces, Miguel, no sé si tú nos quisieras comentar por qué, bajo tu punto de vista, esto no se acaba, qué está esperando la gente, o qué buscan estos grupos que siguen en la misma. A ver, primero pensemos, hemos avanzado, ya vamos a cumplir en 3 días más 1 año. ¿Hemos avanzado algo? ¿En serio? Sí. Es que por eso te digo, muchos vieron como que el plebiscito les iba a dar el pie a los cambios que la ciudadanía estaba pidiendo. Es que, a ver. Entonces, al final, como que la gente no le está dando la oportunidad ni siquiera al plebiscito. Hay que retrotraerse un poquitito a todo este tema. Como dice Gabriel, esto nace de un descontento social. Aquí no nace de un descontento dirigido por el Partido Comunista, por el Partido Humanista, por el Frente Amplio, por el PPD, no. O sea, no había ninguna bandera política en ninguna marcha. Y eso se ha dicho miles de veces. No estoy inventando la rueda con eso. El tema está en que a una demanda ciudadana, o ni siquiera es demanda, a una queja, a una manifestación, a una muestra del repudio ciudadano, se le intenta dar una respuesta desde el punto de vista político. Y se sientan unos pocos políticos a tomar decisiones pensando que representan a la gente. Lamentablemente, la misma gente, y estoy hablando de los sectores de izquierda que normalmente han sido reconocidos como de las organizaciones sociales, desde el mundo laboral, ya las asociaciones de funcionarios, tratan de llevar a cabo este acuerdo, pero son los mismos ciudadanos los que incluso llegan a repudiar a sus propios representantes. No olvidemos que le hicieron una funa a Boric, le hicieron una funa a Beatriz Sánchez, le hicieron funa a cuánto político de izquierda y derecha hubiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente, y aquí yo siempre he tratado de analizar, yo creo que a nadie le gusta que vaya la gente a una plaza a quemar una banca, que vayan a romper semáforos, etcétera. Yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Bueno, hay un porcentaje de gente que lo hace, por lo tanto está de acuerdo con eso. Pero la gran mayoría de los ciudadanos no está de acuerdo con esas cosas. Sin embargo, ayer estaba viendo una encuesta de la empresa Criteria y decía que la gente esperaba que con el proceso de desconfinamiento un 58% de la gente esperaba con ánimo, con buen ánimo, que se retomaran las manifestaciones en la calle. ¿Qué muestra eso? ¿Ya? Muestra que independiente que haya violencia, y aquí yo no estoy justificando la violencia, independiente que exista la violencia, la gente cree que igual las demandas y todo ese enojo no ha tenido una respuesta. Y la respuesta tampoco fue este acuerdo político, porque fue entre ellos. Y como dice Gabriel, se van a escoger entre ellos. Ahora, se abrió una pequeña ventana dentro de este acuerdo para que un porcentaje, de hecho hay algunas organizaciones sociales que sí van a tener espacio, pero son organizaciones sociales grandes. Estamos hablando de, por ejemplo, el Colegio de Profesores tiene un espacio en la campaña del apruebo. Sé que por ahí para constitucionales, para constituyentes van ciertos grupos feministas, ¿ya? Pero son movimientos grandes, pero como dice Gabriel, no tenemos espacio para las verdaderas organizaciones sociales, y eso básicamente la gente se manifiesta porque siente que siguen no siendo escuchados. Y con esto termino. El presidente pasaron 2 días de manifestaciones y dijo ya, no es necesario que sigan marchando, ya sabemos lo que quieren y escuchamos con humildad, dijo. En 2 días va a tener, yo me pregunto, el día de hoy, el presidente, las autoridades tienen realmente el diagnóstico de lo que pasó el 18 de octubre, como para que el presidente se haya ido a manifestar 2 días después. Entonces es compleja esa situación. Yo creo que por ahí va el tema. Y con esto sí que culmino, que creo que es súper relevante comprender, no entender, no avalar, pero comprender por qué se sigue actuando con violencia en las calles. Eso.
Claro, habría que hacer una mirada más retrospectiva. De hecho, salió, creo que el fin de semana, una columna del cura de Ríos apuntando siempre hacia lo social, hacia qué hay detrás de esos jóvenes que están en la barricada, cómo se formaron, quiénes son sus familias, cómo llegaron a ser, a expresarse de esa forma. Y él postula a su estilo varias aristas sociales que llevan a la gente a manifestarse en ese tono. Pero Gabriel, también por otra parte el antagonista de este tema, como se le ha querido presentar últimamente en las noticias, es la fuerza policial, que es la otra cara de la moneda de la violencia. Ahí tenemos los enfrentamientos de ambas partes. Se plantea entonces profesionalizar la fuerza policial. ¿Cómo se profesionaliza Carabineros? ¿Qué le hace falta a Carabineros? ¿Qué tipo de intervención visualizas tú? No me quiero correr de la respuesta, pero antes de ir a ella, yo quisiera decir a propósito del mundo independiente lo que estábamos conversando en la reflexión anterior. Fíjate que no estamos perdiendo la oportunidad hoy. Al contrario, y yo quiero hablar a todo el mundo independiente, a todo el mundo no partidario, porque hoy día los que pueden expresarse en la franja electoral y que hablan con el rótulo de independiente no son independientes, porque van parapetados bajo una línea política en todo el abanico de las opciones, pero no son independientes. Los independientes que queremos estar presentes para ser elegidos y para poder legítimamente aspirar a ser una persona electa, una mujer electa, un poblador electo, una pobladora electa, hoy día no pueden hacerlo, cero oportunidad. Pero el día de ayer, porque el hecho de que hayamos estado hablando todos los independientes en distintos canales y buscando, ha llegado finalmente a que se ha flexibilizado dos de las tres grandes aspiraciones del mundo independiente. Uno, se ha flexibilizado el porcentaje para inscribir candidaturas independientes. Y teníamos aquí en la región del Biobío, nosotros teníamos, hablemos San Pedro de la Paz, Concepción y Chihuayante, está el Distrito Electoral 44. Este Distrito Electoral 44 requiere para su inscripción el 0,4% de la última elección que hubo. Y eso es excesivo para los independientes. El proyecto de ley que está tramitándose en la Cámara de Diputados, ayer votó a favor para que se redujese al 0,2%. Y segundo, otra gran aspiración del mundo independiente, el 1,5% que le pedían para poder formar conglomerados fue reducido al 0,5%. No es ley, es un proyecto. Y hay un tercero que nosotros necesitamos que pueda llevarse a cabo para que todo el mundo independiente sí pueda tener presencia y esto no sea solo una declaración de buenas intenciones de poder plasmar lo que nosotros como ciudadanos queremos representar al verdadero mundo ciudadano en las próximas elecciones. El 25 de octubre comienza, pero no nos olvidemos que continúa el 11 de abril próximo. Y el 11 de abril próximo nosotros podremos participar en las mismas elecciones municipales, en las mismas elecciones de diputados, de gobernadores, pero también para poder votar por personas del mundo independiente. Está todavía en veremos. Entonces, tenemos que seguir construyendo esta unidad del mundo independiente para que esto sea realidad. Ahora, yendo a la pregunta que tú estabas mencionando, claro, aquí se cruza qué sucede con la violencia cuando la violencia se asigna a un espacio que está siendo legitimado para que entonces la policía pueda reprimir esta violencia. La verdad es que hoy día estamos en una discusión que es muy básica y que el propio ministro del Interior no lo resuelve. Yo quiero citar al ministro del Interior
que dice: la formación de nuestras policías tiene que ser absolutamente distinta. Y yo creo que estamos de acuerdo. No les podemos exigir a Carabineros enfrentar los problemas de hoy con los parámetros y la formación que tienen desde hace 24 años en los que gobernó la oposición. Entonces, volvemos nuevamente a... Las manos. Entonces, ¿quién es esto? ¿Quién es el responsable? ¿Son mis adversarios políticos o somos nosotros, como Estado chileno, que no hemos estado a la altura para poder utilizar este espacio de gobierno para que la policía hoy día pueda tener un desempeño profesional? Estamos apuntando a los carabineros que están obedeciendo órdenes de sus capitanes, están obedeciendo órdenes de sus coroneles, de sus comandantes, de los generales. ¿Y dónde están ellos? Nadie los conoce. Nadie los conoce. Si vemos al carabinero que está corriendo detrás de un estudiante y que al golpearlo con toda la fuerza de la protección que tienen, los lanza volando puente abajo. Pero hoy día, claramente, la policía está en deuda, y está en deuda porque no hay un Estado que pueda garantizar el ejercicio de una policía profesional, el ejercicio de una policía que esté con los protocolos que salvaguarden los derechos humanos y que les dé garantías a las personas, y no como ocurrió aquí en Concepción, que un estudiante donde evidentemente se estaban lanzando bombas Molotov. Y yo no estoy de acuerdo con lanzar bombas Molotov, ni estoy de acuerdo con el ejercicio de la violencia, pero lo que aparece allí, que un carabinero, y no uno, algunos, y estaban en contacto con sus superiores, entonces generan toda una maquinación para asignarle responsabilidad penal a un joven que ellos no tenían la certeza que era propietario de la mochila, ni de los pertrechos que se le encontraron dentro de la mochila. Y entonces se genera un diálogo entre los uniformados, un diálogo que es un diálogo delictual, donde lo importante era llevar a alguien, dado lo mismo si era o no era el responsable. Ese tipo de policía no tiene que existir en el país. Y si el ministro del Interior dice que esto fue responsabilidad de los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, y no asume la responsabilidad que comprende a todo el Estado chileno, entonces la verdad es que no entiende nada de lo que está sucediendo, dado que él mismo garantizó una movilización que era absolutamente inconstitucional de los camioneros. Por otro lado, con la misma, bajo la misma responsabilidad de él, trata a un grupo de manifestantes de una manera brutal. Entonces, no estamos entendiendo como sociedad la importancia de tener policías profesionales. Y me refiero a la PDI, y me refiero a Carabineros de Chile y a todas las organizaciones armadas que hoy día tenemos en el país. Bueno, de hecho, a raíz de toda esta seguidilla de eventos que ha tenido Carabineros, nos hemos enterado de varias cosas de la formación de Carabineros, pero, por ejemplo, que están sacando Carabineros en un año o dos, que escalaban en el rango, pero como espumita. Entonces, también ahí muchos plantean que Carabineros debiera ser intervenido por externos y insertarle profesionales que no son del área militar. No sé cómo lo ves tú eso, Miguel. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, yo para hablar de Carabineros, primero tengo que volver cuáles son los sentidos de justicia dentro de la sociedad. Y cuando tenemos una justicia A para los ciudadanos, entre comillas, de bien, y tenemos una justicia B para el resto, yo creo que se entiende absolutamente cómo actúan las policías en esta democracia. O sea, se entiende cuando, como decía Gabriel, se entiende cuando a alguien postula por error, por lo que haya sido, postula un bono de 500.000 pesos y se le acusa y se le amenaza con las penas del infierno para devolverlo, y en los mismos días a otra persona le condonan
una multa que era de 65 millones de dólares y al final le cobran 3. Yo creo que se entiende entonces de esa lógica en donde hay una justicia para un sector de la población y otro tipo de justicia para el resto de la ciudadanía, para nosotros, los que andamos de a pie por la calle. Entonces, desde ese punto de vista se entiende que Carabinero tenga un comportamiento A en las marchas del rechazo y tenga un comportamiento B ante cualquier otro tipo de manifestación. Desde ese punto de vista se hace imperioso una reforma. Yo no soy un especialista en el área policial ni tampoco pretendo serlo. Yo lo veo como alguien externo, como un dirigente que hemos tenido que sufrir represión de Carabineros en marcha, como estudiante movilizado que también lo hice en varias ocasiones. Me tocó ser gaseado y ser mojado por el guanaco, sin yo haber lanzado nunca una piedra. Eso es importante decirlo, porque generalmente el apoyo que uno ve hacia Carabineros en redes sociales radica en que la gente dice, bueno, pero si andaban tirando piedra, andaban tirando bombas molotov, son puros delincuentes. Entonces, por lo que nos dices tú, no es así. No toda la gente que le moja el guanaco es porque andaba tirando piedra ni molotov. No, muchas veces, a ver, se dan ciertas dinámicas en las movilizaciones. Ya se prende una barricada, se espera. Es como parte de una ceremonia, ya, si se quiere. El tema está en que muchas veces íbamos caminando, uno va marchando y lamentablemente llega y es mojado, es empujado. En un momento me llegó un chorro de agua, iba con un libro en la Universidad de Concepción y el libro lo estropeé por culpa del chorro. O sea, iba pasando por el lugar y me llegó el chorro. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hay una visión militarizada de cómo se ha construido esta policía, que no ha sido renovada y que posterior a la dictadura, y lo dijo el ex ministro Insulza, si mal no recuerdo, que dijo que se mandaban solos y que la última persona que logró dominar y tener control sobre Carabineros fue Pinochet. Entonces, si políticos y exministros dicen que ni ellos en su gobierno, en el expresidente Lagos, en su gobierno no fueron capaces de tener un control sobre Carabineros, me parece que hay un abandono del Estado y volvemos nuevamente a la conformación de cómo está el Estado. O sea, hay un problema de cómo el Estado se hace cargo de las políticas sociales, de seguridad, de esto y de lo otro. Y ahí vemos un abandono. O sea, aquí yo no sé si la solución sea que vengan profesionales, si haya un cambio en la malla curricular, si es que tenemos que, quizás haya que terminar este tema de las escuelas de oficiales y las de suboficiales, que generan diferencias ahí, porque un suboficial nunca va a poder llegar a ser un coronel o un general, ya, no sé, eso lo tendrán que ver los especialistas, pero que el Estado ha estado ausente en la conducción de esa policía, en la preocupación por perfeccionar esa policía durante 30 años o 40 años, no sé, hay un vacío. Yo quería agregar también a lo que se está reflexionando, la base doctrinaria que cualquier organización tiene. Hay una base doctrinaria, hay una declaración que es la carta de navegación de cualquier organización. Y si nosotros vemos cómo está actuando hoy día la policía de una manera que no satisface, pero de una manera grosera, necesita ser perfeccionada. No, nada justifica la violencia, nada justifica que amparándose en la legitimidad, entre comillas, de ella, nosotros podamos ganar un espacio sin verdaderamente resolver la necesidad que se tiene enfrente. Hay una defensora de los derechos humanos y quiero hablar con altura de miras.
porque es una mujer que conoce de discriminación, es una mujer que ha sufrido de violencia. La violencia no necesariamente es marcada físicamente por una agresión, sino que está marcada también por negarte la posibilidad de ser persona, negarte de poder expresar lo que tú piensas, lo que tú sientes. Entonces, nosotros como ciudadanos, yo tampoco soy experto en seguridad, pero nadie puede negarme como ciudadano el legítimo derecho de poder manifestar mi pensamiento. Y en esto, Roberta Menchú, que es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO, ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, ella dice lo siguiente, y de verdad que yo quiero que sea tomado con altura de miras, porque yo no quiero que esto sea una lucha entre buenos y malos. Aquí no hay una lucha entre buenos y malos. Si como nación asumimos la responsabilidad que tenemos, podremos estar de acuerdo que podemos mejorar lo que hoy día está en ejercicio. Y nadie puede estar de acuerdo con una policía que no guarda protocolos que son legítimos. Luego podrán decir, no, es que es esa persona. No, es que ya son demasiadas personas. Hay demasiadas individualidades en las policías y eso da cuenta de que no es un problema de esos individuos. Eso es un problema de la matriz, es un problema de quien está produciendo esos carabineros. Entonces, aquí se está como tratando de engañar. Bueno, esta mujer espectacular dice, la paz no es solamente la ausencia de la guerra, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Entonces, hay un origen, que el origen que garantiza la Constitución política del Estado de Chile. Dice que todos nacemos iguales. Pero ¿y qué pasa en el devenir entonces? Y podemos saber nosotros que no todos los ciudadanos de este país, independiente de nacer iguales, su devenir es que se le permita esa igualdad. Y recogiendo el tema tan sensible, que para mí es la columna vertebral de cualquier sociedad, que es lo que está representando Miguel aquí, que es la educación. O sea, si todos nacemos iguales, ¿por qué hoy día la atención frente a la legitimidad que la educación tiene por sí misma no garantiza los derechos de aquellos que hoy día están privados de la educación porque las autoridades no están pendientes de poder satisfacer esas necesidades? Eso también es un tipo de violencia que es justificada. Probablemente le dicen a Miguel, es que tienen que reunir todas las condiciones sanitarias para poder volver. Pero si esas condiciones sanitarias no se las provee el propio Estado, entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es un juego del huevo y la gallina? Entonces, esa situación tiene que modificarse en nuestra patria y atender a algo que es innegable y que es tremendamente necesario. Debemos poner fin a la violencia, pero debe haber un entendimiento. En un entendimiento concurren todos los actores. Por eso es que en el mundo de la educación hoy día no pueden tomarse decisiones encapsuladas, lejos de la realidad, sino que tienen que ser convocados todos los actores de la comunidad educativa, todos, incluyendo los apoderados que son tan relevantes. Y en la comunidad nacional, por eso es que es tan importante también manifestarnos este 25 de octubre, porque también convergemos todos a algo que tiene el mérito, con todas las imperfecciones, de ser un encuentro democrático. Y tanto la votación por el apruebo o la votación por el rechazo es un espacio democrático que es tan legítimo que sea expresado por unos o por otros. Pero en el fondo, nosotros debemos buscar a que esas desigualdades que hoy día están expresadas en distintos
espacios de nuestra convivencia nacional puedan ser corregidos por quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos. Nosotros, los del mundo independiente, los ciudadanos, también tenemos la responsabilidad, sí, de mencionarlo, de abrir nuestra boca, no para generar violencia, no para echarle más benzina a la fogata, sino que para poder buscar espacios que finalmente deriven en soluciones que beneficien a los que hoy día están cada vez más marginados, que están cada vez más golpeados. Uh-huh. Tomando esas palabras y ya cerrando, porque hemos estado al aire bastante tiempo, nos comenta Isaura Ramos Córdoba en Facebook: hay mucha soberbia en quienes gobiernan, no saben escuchar. Les es más importante la economía que la vida de una persona. Eso no puede ser. Todo tiene que cambiar. Palabras de cierre, Gabriel. Palabras de cierre. Yo creo en la democracia. No vivo el partidismo. Tengo mi opinión como representante que lo fui de asociaciones gremiales, y creo que en una asociación gremial como la que representa Miguel, todos tienen cabida y a nadie se le discrimina por su pensamiento político. Todos tienen una representación, y hoy día tenemos la oportunidad como sociedad de poder aproximarnos a un encuentro democrático, y creo que es una oportunidad especialmente relevante, pero que tiene, no por ello, no tiene cosas que ser corregidas. Por eso que aspiramos a participar este 25 de octubre, pero seguir abriendo nuestra boca para que las imperfecciones que tiene este modelo puedan ser corregidas antes del 11 de abril de 2021. Miguel, tu visión del plebiscito. Brevemente para cerrar, es una instancia casi excepcional. En democracia no hemos tenido ningún plebiscito, más allá, como dice Gabriel, de las condiciones en cómo se generó y cuáles sean. Es súper importante la participación, hacerlo con responsabilidad, con autocuidado, hacerlo sabiendo que mantener la distancia, todas las medidas sanitarias, y sobre todo votar en conciencia y considerando que para generar un estado mejor, o un mejor estado de las cosas, al menos, hay que tratar de modificar ciertas cosas, ciertas establecimientos políticos que haya, ¿ya? Desde mi punto de vista. Así que eso, un saludo para todos los asistentes de la educación, y también saludo a los profesores por el día de mañana. Sí, nos sumamos al saludo en el Día del Profesor, que es mañana, a todos aquellos que han estado realizando sus labores a distancia este año, porque sí, reforzamos la idea de que han habido clases. Hemos estado trabajando. Pero han estado todas las comunidades educativas trabajando, así que ya siendo las 10:05 de la noche, nos despedimos de todos quienes se conectaron. Agradecemos a todos quienes nos dieron sus comentarios. Sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube, San Pedro Inteligente, para que les lleguen las notificaciones de toda la información que estamos posteando. Y no se olviden que la fase 2 implica cuarentena los fines de semana y implica las mismas medidas de seguridad: distancia social, higiene de manos, uso correcto de la mascarilla. Y los esperamos la próxima semana con un nuevo live. Le estaremos avisando de nuestros invitados y nuestros temas de conversación, y también esperamos que la próxima semana se pueda reincorporar nuestro animador Diego Jiménez. Así que nos despedimos y les saludamos a todos. Adiós. Adiós. Chao, chao.